cosas que estaba orando y viendo era, y así lo he titulado el mensaje, ¿no? Es ese llamado a seguir a Cristo de manera incondicional. Y este incondicional, este seguir a Cristo sin condiciones, realmente más que una renuncia es una bendición. Porque cuando seguimos a Cristo sin equipaje, sin pesos añadidos, vamos a poder experimentar todavía una riqueza y una bendición mucho más grande, ¿no? Pero antes de entrar a introducir el tema central en lo de llamados a seguir a Cristo incondicionalmente, una de las cosas es que vemos en Jesús, es que el tiempo que anduvo en la tierra, esos 3 años que él tuvo ese ministerio público, pues hizo un gran impacto. Me gustaría leer en Lucas, en el capítulo 2, versículos del 41 al 47. Lucas, capítulo 2, del 41 al 47. Y nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y en este caso, una de las cosas que quiero destacar del carácter de Jesús era su franqueza. Con aquellos que de una u otra manera tenían contacto con él. Jesús estaba lleno de misericordia, no tenemos ningún tipo de duda sobre ello, y también estaba lleno de amor. Nadie pone en duda el gran amor y la gran misericordia que emanaban de nuestro Señor Jesús, pero también siempre fue directo y fue siempre muy franco. Por ejemplo, cuando la mujer fue sorprendida en el acto del adulterio, y lo leemos en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, si bien es cierto que Jesús no la condenó, no la hizo sentirse sucia, no la juzgó, pero siendo todo esto cierto, él claramente le dijo a ella que dejara su vida de pecado. En Juan capítulo 8, versículo 11, leemos las palabras: vete y no peques más. En otras palabras, él estaba diciendo que el acto en el cual ella había sido descubierta era un acto de pecado. Él no estaba justificando en ese momento ni el adulterio, ni estaba justificando en ese momento su conducta de vida, aunque sí estaba extendiendo una gran misericordia y un gran amor hacia ella. Pero lo que le está diciendo es: tienes que dejar tu vida de pecado, tienes que dejar a un lado esta conducta. Y aquí pensaba y decía: confesión y arrepentimiento y un encuentro con Jesús significa un cambio radical en la vida de una persona. Y quiero volver a recalcar esto. Confesión y arrepentimiento y un encuentro con Jesús significa un cambio radical de vida en la persona. Y una de las preguntas que quiero hacer en este momento, antes de seguir adelante, es: ¿has experimentado ese cambio tú en tu vida? ¿Realmente ese encuentro con Jesús te ha llevado a ese reconocimiento, a esa confesión y a ese arrepentimiento que te lleva a un cambio de vida? Él fue franco con esta mujer. Realmente le dijo que estaba en pecado. Pero bueno, quizás algunos podríamos decir que esta era una mujer débil, una mujer que había sido descubierta en pecado y que era vulnerable, y que aquí en este caso pues Jesús
usó esta franqueza tan directa. Pero me gustaría también hablar del ejemplo del joven rico. Como bien sabéis, el ejemplo del joven rico lo tenemos tanto en Mateo como en Lucas. Y vamos a leer en Lucas, en el capítulo 18, versículos del 18 al 23. Me vais a permitir que lo busque. Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 23. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Realmente vemos que Jesús le dijo, guarda los mandamientos, a lo cual rápidamente este joven, este hombre principal, pues de una manera orgullosa, de una manera, orgullosa, pues manifestó, qué bueno, quiero que sepas que desde mi juventud soy una persona fiel a la ley de Dios. Guardo todos tus mandamientos. Ante estas palabras que este hombre dijo, seguramente el Señor Jesús, que conoce el corazón de todos los hombres, podría haber pensado, qué prepotente. Realmente él se cree perfecto en sí mismo y se cree que realmente no tiene ningún defecto. Pero la Biblia lo que nos dice es que en vez de juzgarle, en vez de decirle, ¿cómo te atreves a decir que eres perfecto?, le miró y lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. El joven se fue afligido, triste, por estas palabras, porque como dice la Escritura, tenía muchas posesiones. Y aquí quiero haceros una pregunta a cada uno de vosotros, es, ¿quién no damos valor a nuestras posesiones? Si en este momento el Señor nos pidiera todo lo que tenemos, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Podemos identificarnos con ese hombre rico? No le pidió el 10% de sus riquezas. No sé, a lo mejor hasta podría haber estado dispuesto a darle el 10% de sus riquezas. No le pidió el 30 o el 40 o el 50. Lo que le pidió es, véndelo todo y sígueme. Aquí la mayoría de nosotros habríamos actuado de otra forma. Quizás habríamos intentado atraer a este joven rico y le habríamos dicho, bueno, vete despojando poco a poco. Pero él fue muy franco y se dio cuenta que el problema de este joven, lo que ataba su corazón, eran sus riquezas. La claridad y franqueza de Jesús hacia este joven rompió con su orgullo y el desafío que Jesús le hizo trajo a la luz cuál era su verdadero amor. ¿Cuál era su verdadero amor? Sus posesiones, sus riquezas, su estatus, a lo cual este joven no estaba dispuesto a renunciar. Y nos dice la Escritura que este joven se dio la vuelta y ¿qué hizo? Se fue. En la Escritura podemos encontrar más ejemplos que nos muestran la franqueza de Jesús, pero con estos dos yo creo que de momento es suficiente. Jesús no ha ofrecido un camino ancho, donde nosotros podemos vivir como queramos y hacer lo que queramos. Yo creo que eso la mayoría de los que estamos en esta mañana pues conectados lo sabemos. Cuando lees con detenimiento las Escrituras, te das cuenta que no te está ofreciendo un camino de rosas, no te está ofreciendo un camino donde te está diciendo que todo te va a ir fenomenal,
sino que está siendo muy, muy franco. La palabra de Dios es hermosa, es rica, pero además es muy franca, es muy honesta. Dice las cosas con mucha claridad. A diferencia de empresas y políticos, quienes a través de mucha palabrería y promesas nos prometen el bienestar con el menor esfuerzo, ¿verdad? Las empresas que nos quieren vender sus productos nos dicen que nos van a permitir que paguemos con mucha comodidad y sin ningún esfuerzo, y los políticos nos ofrecen que vamos a vivir muy felices si les votamos. Jesús dijo a sus seguidores la verdad. Jesús no anduvo con rodeos, no se fue por las ramas cuando habló con las personas. Él fue un hombre que hablaba con franqueza y nunca dijo ni una sola mentira. Él dijo claramente que el que quería seguir y ser su discípulo debía estar dispuesto a renunciar a todo lo que poseía. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 y vamos a leer los versículos desde el 23 y el 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Como decía, estos dos ejemplos que hemos visto nos pueden ayudar. Y este versículo que he leído ahora, pues nos ayuda a introducirnos en el título del mensaje que tengo para esta mañana. Llamados a seguir a Cristo incondicionalmente. Quiero hacer hincapié en, como decía al principio, seguir a Cristo incondicionalmente es tan maravilloso, pero muchas veces, desgraciadamente, le seguimos con cargas, con mochilas que llevamos y que muchas veces nos impiden confiar y correr a la velocidad que a Él le gustaría que fuéramos corriendo. Para ilustrar este título, voy a leer ahí en Lucas, en el capítulo 9, y vamos a leer desde los versículos 57 al 62, pero lo vamos a ir haciendo por partes, ¿vale? Lucas capítulo 9 y los primeros versículos que vamos a ver son el 57 y el 58. Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 58. ¿Lo tenemos? Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Este hombre que le dijo, te seguiré, era un escriba. Un escriba era un hombre que traducía, interpretaba y explicaba las Escrituras. Era un hombre que tenía un conocimiento profundo de la ley de Dios. Los escribas eran una clase inteligente y respetable entre el pueblo, y generalmente ellos llevaban una vida bastante confortable y cómoda. Este hombre le dijo al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Seguramente que muchos de los presentes le hemos dicho a menudo a nuestro Señor lo mismo. Señor, te seguiré. Lo que me pidas, te lo daré. Pero lo que tenemos que preguntar es, ¿qué motivaba a este hombre a querer seguir a Jesús? Y cuando leemos la historia, no nos lo dice explícitamente, pero fácilmente podríamos considerar que la respuesta que le dio Jesús nos da a ver la motivación que este hombre tenía en su corazón cuando le dijo a Jesús, te seguiré. Este hombre, como decía, era un maestro de la ley, era un profundo conocedor de las Escrituras, y como bien sabéis, estaban esperando a un Mesías y estaban esperando un reino terrenal. Seguramente este hombre vio en Jesús quizás a ese Mesías, y él realmente
pudo entender, wow, yo quiero estar al lado de él, porque él va a librar al pueblo de Israel de la esclavitud de los romanos. Va a instaurar nuevamente ese reino grandioso que ellos tenían como en el imaginario recordando el reinado de David. Y yo quiero estar al lado de este hombre porque quiero estar al lado de aquel que va a tener el poder. Así podríamos especular que este hombre deseaba ser parte de un grupo que iba a gobernar con Jesús, pensando que él sería el líder terrenal que le iba a librar de los romanos. Jesús, que conocía el corazón del hombre, con esa franqueza que le caracterizaba, le dijo, no tengo ni dónde reposar mi cabeza. Con esto Jesús le estaba diciendo que el seguirle a él tenía un costo, requería un sacrificio. Este hombre parece que se apresuró, se había precipitado, y lo que le estaba guiando eran unos objetivos erróneos. Como decía, quizás pensaba que podía seguir a Cristo y al mismo tiempo seguir con el mismo estilo de vida y además mejorar. ¿Has considerado el costo de seguir a Cristo? ¿Sabes cuál es el costo de seguir a Jesús, de ser un verdadero discípulo de él? Es negarnos a nosotros mismos. Pero quiero llevarlo otra vez al plano positivo. Cuanto más nos estamos negando a nosotros mismos y más estamos entregándonos a Jesús, más bendición está viniendo sobre nuestras vidas. Porque negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo es alcanzar abundancia de vida. El Señor siempre va a ser muy claro y muy franco con cada uno de nosotros, aunque en algunos casos esa franqueza pueda llevarnos a sopesar nuestro seguirle y muchos lo abandonan, ¿verdad? Muchos se acercan a Jesús como este hombre, con la motivación de que pensaban que al entregar su vida a Cristo les aseguraría salud, les aseguraría posesiones, trabajo, como que la vida les iba a ir muy bien. Pero cuando el Señor Jesús les explica con claridad el precio de seguirle, muchos deciden abandonarle. Seguramente este hombre de la historia no sabemos si al final cumplió con su palabra. ¿Quieres seguir al Señor? Seguir a Jesús no siempre es fácil, o confortable, o lleno de bienes materiales. Muchas veces es todo lo contrario. Es difícil, hay que renunciar a mucho confort y hay muchas veces que los que han decidido seguirle van a tener menos bienes materiales que si no lo hubieran hecho. Pero si tú has realmente conocido, has gustado la bondad de Dios, no vas a seguirle por la comida que perece, sino vas a seguirle porque te das cuenta o nos damos cuenta que en Él está esa vida que permanece. Otro ejemplo que me gustaría que viéramos está en Lucas, en capítulo 9, como habíamos dicho, y ahora vamos a leer los versículos del 59 al 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y en este caso el Señor Jesús es el que le hace el llamado a este hombre. No es este hombre el que se ofrece a querer seguirle, sino que es el Señor Jesús el que le llama y le dice, sígueme. Y este hombre parece querer seguir a Jesús, pero trata de demorar todavía ese momento. Y claro, la razón que da, la razón que esgrime es, tengo que enterrar a mi padre. Claro, es una razón de peso, ¿verdad? Es una razón que tiene mucho peso. Pero en este versículo no nos está enseñando a abandonar nuestras responsabilidades familiares, sino más bien a considerar que seguirle a Él
debe ser nuestra absoluta prioridad. Jesús requiere de sus discípulos que lo sigan sin condiciones. Es necesario una acción instantánea. Y realmente, en este caso, cuando el Señor Jesús llama a este hombre, era conocedor de que su padre había fallecido. Era conocedor de todo el ceremonial que tenía que llevarse a cabo para enterrar a un padre. Pero lo que quería enseñar es que cuando nuestro Señor nos llama, no podemos decirle espera, porque hemos decidido seguirle de manera incondicional. Aquí tengo unas preguntas y es, ¿has demorado tú alguna ocasión lo que Dios ha querido hacer en tu vida? Si el Señor te dice sigue, sígueme, tienes que seguirle sin excusas. Si te manda a hacer algo, hazlo y no comiences a decir es que no puedo hacerlo ahora porque el trabajo, mi familia, siempre va a haber algo que va a intentar interponerse entre el mandato de nuestro Señor y nosotros. Pero, como decía, hemos sido llamados a seguir a Cristo de manera incondicional. El último personaje que quiero destacar es en los versículos 61 al 62 y nos dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este último personaje es parecido al segundo, a diferencia que él es el que le dice a Jesús, te seguiré. Pero aunque él quería seguir a Jesús, también quería un poco de tiempo para dedicarse a sus cosas, a sus preocupaciones terrenales. Y Jesús con toda claridad le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. En una palabra, Jesús demanda de él toda dedicación. Este hombre tenía su corazón dividido entre seguir a Jesús y seguir todavía durante un poquito de tiempo solucionando sus cosas. Jesús demanda una total entrega a todos aquellos que le quieren seguir. Para seguir a Cristo no podemos tener el corazón dividido, sino totalmente rendidos a Él. Muchos, cuando predicamos el Evangelio, hablamos a las personas, y una vez alguien me dijo, estaba contándole mi testimonio, y al contarle mi testimonio, le comenté que en el tiempo que yo entregué mi vida a Cristo, las cosas me iban muy bien. Familiarmente las cosas me iban muy bien, laboralmente las cosas me iban muy bien. Y de repente me miró extrañado y me dijo, pero ¿cómo una persona puede sentir la necesidad de entregar su vida a Cristo si aparentemente todo le va bien? Porque uno se acerca a Dios cuando las cosas parece que se derrumban. Y aquello me causó tristeza, ¿no? Y me causó cierta tristeza porque dije, no hemos entendido que seguir a Cristo incondicionalmente no es por los beneficios que puede tener. Seguir a Cristo incondicionalmente es porque hemos encontrado al amor de nuestra vida. Porque de repente hemos encontrado a alguien que nos ha mostrado cuán grande es su amor y que nosotros deseamos amarle profundamente. Independientemente de que vayamos a tener más bienes o menos bienes. No podemos tomar lo que nos conviene de la palabra de Dios y lo que a nuestro parecer no nos conviene o nos demanda mucho, dejarlo a un lado. Desgraciadamente vivimos tiempos donde la gente que quiere acercarse a Jesús lo hace de manera selectiva. Entienden muy bien y quieren ser
objetos de la misericordia, de la compasión, quieren ser objetos de ese afecto, de ese amor, pero cuando se les habla con franqueza, muchas veces hacen como el joven rico. Y en este sentido, si queremos la corona que Dios nos otorga, también es necesario que estemos dispuestos a aceptar la cruz. Y otra vez quiero repetir esta palabra. Si queremos la corona, si queremos tomar posesión de ese hermoso lugar que Dios ha preparado en los cielos para nosotros, si queremos la llenura del Espíritu Santo, si queremos la revelación del Espíritu Santo, si queremos que cuando entramos en oración Dios nos hable, tenemos también que estar dispuestos a aceptar la cruz. Tenemos que estar dispuestos a seguirle incondicionalmente. Pero otra vez quiero volver al punto positivo. Seguir a Cristo de manera incondicional no es una renuncia, es una ganancia. El quitarnos las mochilas que se nos han ido acoplando durante nuestro caminar y que muchas veces nos impiden correr, pues quitarnos esas mochilas y entregar todo a nuestro Señor es ganancia. Porque es lo que habíamos leído en la palabra, que aquel que busca su vida la perderá, mas aquel que por causa de Cristo entrega su vida, ese la ganará. El Señor nos llama a tomar la decisión de seguirle, pero no solo como Salvador, sino también como Señor y de manera incondicional. Él nos dice con claridad cuál es el costo. Y hermanos, a todos aquellos que tenéis un deseo por evangelizar, por predicar, por compartir la palabra del Señor, hacerlo de esta manera. Si de repente la persona creéis que hay algo en su vida y que si le encaráis, esto va a hacer que se aparte o que se aleje, no lo temáis, porque a Cristo hay que seguirle de manera incondicional. El precio es alto. Tenemos que entregarle todo. Pero también el pago que recibimos es altísimo. Es la vida eterna. La vida que Cristo nos ofrece. Es una vida que vale la pena. Yo sé que muchos de los que estáis escuchándome en esta mañana, muchos ya llevamos muchos años en los caminos del Señor. Pero también sé que en ese caminar se nos han ido pegando cosas. Y quizás de manera inconsciente hemos ido adquiriendo posesiones, no solo materiales, quiero hacer hincapié, no solo en lo material, pero quizás hemos ido adquiriendo posesiones a las cuales hoy para nosotros tienen mucho valor. Y que quizás nos hemos acostumbrado a un ritmo de vida, nos hemos acostumbrado a una calidad de vida, nos hemos acostumbrado a una comodidad, pero tenemos que estar dispuestos a que en cualquier momento el Señor nos diga, tenéis que dejar, tenéis que renunciar a él, porque yo os lo pido. Y ahí es donde tendremos que tomar la decisión de qué vamos a hacer. El joven rico sopesó, quería seguirle, quería entrar en el reino de los cielos. Pero lo que el Señor Jesús le pidió no fue el 10%, no fue el 20%. Nosotros estamos acostumbrados a dar el diezmo, ¿verdad? Damos el diezmo. Pero ¿y qué si el Señor nos pidiera el 100%? Y nos lo puede pedir en cualquier momento, el 100%. Y
Para ir terminando, me gustaría decir, si Dios nos pide el 100%, vale la pena dárselo, porque lo que vamos a recibir no va a tener comparación con ese 100%, porque lo que Él tiene para nosotros no tiene comparación. Me gustaría terminar con la lectura de 2 de Corintios, el capítulo 4, y leer el versículo 17. Ahora estamos pasando unos tiempos difíciles, complicados, pero ahí leemos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí vamos caminando. Cuando tenemos esta entrega incondicional, estamos invirtiendo nuestra vida en algo más grandioso que el estructurar una buena familia, que el tener más o menos un buen hogar. Estamos trabajando para la eternidad. Estamos laborando para un proyecto mucho más grande que cualquier proyecto que hay aquí en la tierra. Estamos trabajando en el proyecto del reino de los cielos. Y los trabajadores de ese reino necesitamos todos, nos metemos todos, ser hombres y mujeres que tenemos un corazón dispuesto a seguir a Cristo de manera incondicional. Me gustaría en este momento orar. Señor, queremos venir delante de tu presencia, dando profundas gracias por tu misericordia y por el amor tan grande que tú nos muestras para con cada uno de nosotros. Queremos darte gracias por la gran paciencia que cada día tú extiendes sobre nosotros. Somos conscientes, Señor, de que podemos seguirte cada día, no por nuestra perfección, sino por tu misericordia y por tu gracia. También, Señor, queremos darte gracias por tu franqueza. Señor, queremos rogarte que tú nos hagas sabios, para que cuando tú nos hablas con esa franqueza, no nos rebelemos, no endurezcamos nuestro corazón, sino veamos que esa franqueza está llena de esa misericordia y de ese amor. Señor, pon en nosotros recordar las palabras que tú dijiste, o esa actitud con este joven rico. Lo amó. Señor, cuando tú nos exhortas, cuando tú nos hablas con franqueza, lo único que te motiva es el profundo amor que tú tienes para con nosotros. Señor, recuérdanos que tu palabra nos dice que todos los pensamientos que tú tienes para nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos de bendición. Señor, por otra parte, queremos, Espíritu Santo, que tú nos des entendimiento para llegar a entender que el renunciar a aquellas cosas que el Señor nos pide no es pérdida, sino que siempre, siempre va a ser ganancia. Señor, que nosotros podamos decir como el apóstol, todas las cosas las tengo por basura, por seguir a Cristo. Queremos darte gracias porque nos permites seguir. Queremos darte gracias porque nos permites caminar contigo. Queremos darte gracias, Señor, porque nos permites formar parte de tu obra y de tu trabajo. Por eso, Señor, queremos rogar que en medio de un mundo materialista, en medio de un mundo hedonista, tú pongas en nuestro corazón el entregarte todo y el conformarnos simplemente con aquello que tú quieras otorgarnos cada día. Queremos darte gracias
por la obra como escuchábamos en aquel mensaje, porque la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, la terminarás. Ayúdanos, Señor, a que cuando tú nos dices, sígueme o haz esto, Señor, nuestra palabra sea sí y amén. Padre, te pido esto y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a tu santo nombre. Amén, gloria a Dios.